Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con el notebook de la última vez, que tenía que ver con identificar si verificar los ingresos de un solicitante de préstamo era importante, ¿no? Entonces, nada, vamos a seguir trabajando sobre el mismo notebook. Recuerden que el objetivo era ese, responder esta pregunta, si se debía verificar o no la fuente de ingresos de los solicitantes de préstamo. Y básicamente habíamos estado trabajando sobre la base de datos, habíamos revisado qué había, qué no había, hicimos unas codificaciones, unos gráficos elementales, también hicimos lo que son tablas de contingencia, comparamos lo que eran cantidades relativas, porcentajes de relativos, y habíamos establecido algunas conclusiones preliminares. También aplicamos lo que eran pruebas chi cuadradas para ver si había dependencia o no entre variables categóricas. Y habíamos visto que la mayoría de variables categóricas tenían dependencia porque el p-valor era muy pequeño. El único que no era así era para esta relación entre la longitud del último trabajo en años y el estado actual del préstamo. Habíamos respondido algunas preguntas respecto a esas pruebas de hipótesis y habíamos hecho incluso tablas cruzadas con más de dos variables, donde teníamos multiíndices, más de uno, y una variable categórica en el eje de las columnas. Y bueno, también alcanzamos a explicar un poquito cómo era el funcionamiento del modelo de regresión logística, en general qué hacía, para qué servía. Y básicamente habíamos dicho que la regresión logística lo que hacía era tratar de predecir una probabilidad. Para eso utilizaba una función que era la función sigmoide, y esa función sigmoide es la que permite hacer la clasificación después. También hablamos de lo que eran las odds o las chances de que ocurriera un evento. Y hemos hecho algún gráfico para mostrar las regiones de decisión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente ir armando un modelo de regresión logística. Y bueno, para eso, básicamente voy a trabajar solo con un modelo sencillo, donde voy a quedarme con una sola variable. Voy a cargar todo lo que habíamos hecho antes, donde están las librerías. Acá está la carga de los datos. Por aquí habíamos hecho algunos gráficos. Eso no es tan relevante ahora. Lo de las tablas cruzadas, la función para calcular las tablas. Y bueno, ahí están los resultados. Las pruebas chi cuadrado no son necesarias. Lo de la función para hacer tablas multiíndice sí puede ser útil. Y ya, ahora sí viene lo del modelo. Estos eran ejemplos, una gráfica. Ya. Entonces voy a utilizar estos datos donde básicamente voy a trabajar con estas dos columnas, ¿ya? Y aquí, como ven, le puse un nombre a eso, un data frame nuevo de flock1, y sobre ese data frame voy a alimentarlo. Lo que es verification status, recuerden que esta columna de acá del data frame original tenía dos tipos de categorías. Era verified, source verified y not verified. Eran en realidad tres. Entonces voy a utilizar label encoder para alimentar esa columna. Recuerden que label encoder es el proceso mediante el cual convertimos categorías a números ordinales. Ahora, si nosotros miramos que hay aquí, en este data frame, deberíamos tener, claro, el valor 0 básicamente va a corresponder a la primera en orden alfabético que aparezca, ¿ya? Si uno va y observa esto de nuevo, df verification status, se va a dar cuenta que lo que es el 2 va a ser verified, lo que es el 1 va a ser source verified y lo que es el 0 va a ser el not verified. Eso es porque lo ordena de forma alfabética, ¿ya? Adicionalmente, vamos a hacer lo mismo con el loan status. El loan status era básicamente una variable que tenía dos posibilidades. Y esas dos posibilidades eran fully paid y charged off, es decir, pagado o todavía debe, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí en este caso alimenté la segunda columna con lo mismo, cat codes. Entonces en este caso el 0 corresponderá a charged off y el 1 a fully paid,
¿bien? Adicionalmente, en el modelo de regresión logística se necesita un intercepto. Para que eso se pueda generar, uno genera una columna con unos. Y esa columna con unos va a permitir que aparezca la anotación matricial para el intercepto. Ya, luego de tener ese data frame que llamamos dfloc1, sí podemos armar el modelo de regresión logística. Eso está dentro de la librería statModels, la función se llama logit, y acá ponemos la variable dependiente y las variables independientes, ¿no? Eso va a alojar un modelo con este nombre y después ajustamos, ¿no?, en base a la información que tenemos. Como resultado, después sacamos el summary del modelo. Y en este caso particular podemos ver de que, claro, aquí salen algunas cosas interesantes como el coeficiente del intercepto, el coeficiente para el verification status. Como pueden observar, ambos coeficientes son significativos porque el p-valor es bien chiquito. Y adicionalmente podríamos decir de que cuando el verification status aumenta en una unidad, la probabilidad de pago en general disminuye menos 0.14. Eso es porque básicamente, si recuerdan la escala ordinal de lo que era el verification status, nosotros arrancamos con esta notación, ¿ya? Recuerden que este era el 0 y este era el 2. Entonces, cuando estamos aumentando, pasamos de 0 a 1 o de 1 a 2, parece que eso reduce la probabilidad de pago. Pareciera que fuera contraintuitivo y en realidad lo es, porque estamos diciendo que si las personas pasan a un estado de verificación más seguro, como que tienen menos probabilidad de pago. Eso en general puede ser un efecto de confusión, porque solamente estamos analizando una variable respecto a la probabilidad de pago. Además, el valor del R cuadrado es muy chiquito y en ese caso uno no puede hacer como conclusiones muy certeras, al menos con este modelo. Esa es una forma de hacerlo, ¿ya? Ahora, otra forma de generar este modelo es codificar las variables de una forma distinta. Y para eso se pueden utilizar, en vez del label encoder, utilizar el one hot encoding. Que eso consiste en crear columnas binarias con cada posibilidad que tenga tu variable ordinal o tu variable categórica. Por ejemplo, si nosotros hacemos un getDummies sobre verification status, si recuerdan, nosotros tenemos tres categorías: sort verified, verified y not verified. Pero si uno activa esta opción, drop first true, entonces lo que va a pasar es que ya va a omitir la primera, ¿ya? Yo solo necesito tener dos de las tres, porque si, por ejemplo, ambas son 0, quiere decir que es not verified, ¿ya? Eso básicamente reduce la dimensionalidad, ¿ya? Y bueno, eso fue lo que hice por acá. Utilizando el data frame que estaba ya creado, le agregué este otro data frame con el fin de tener un nuevo data frame y ver si la codificación afecta el resultado del modelo. Ahí, como ven, aparecen las distintas fuentes de verificación por aparte, ¿ya? Verified, source verified. Ahora mi algoritmo va a ser sobre la variable objetivo que se llama LoneStatus, que es binaria, y entonces voy a utilizar el intercepto y las dos variables que creé, ¿ya?, con la metodología Dummies. Vuelvo a hacer el algoritmo, le pongo otro nombre para distinguirlo de este otro que se llama Logit y miro cuál es el resultado, a ver si cambia. Y entonces, como ven acá, bueno, aquí nos da un error, seguramente porque dice que es una matriz singular. Eso ocurre porque básicamente tienes una estructura dependiente, columnas que se parecen entre sí. Ese debe ser el problema. Pero en particular, nada, los resultados eran bastante similares, así que bueno, no vamos a entrar tanto en detalle de esa parte, ¿vale? Si yo hubiera cambiado esto y tal vez hubiera utilizado algo como esto, igual me sigue diciendo que es una estructura singular porque el método de codificación en este caso genera filas dependientes o columnas dependientes. Y bueno, era simplemente algo que quería mostrar para que tuvieran cuidado cuando utilizan métodos de codificación, porque si no limpian bien les puede salir problemas, ¿no? Bueno, teniendo eso claro, ahora sí podemos pasar a generar otras estructuras que son un poco más discientes del algoritmo y no solo el R cuadrado. Hay una estructura que se llama la curva ROC o el Receiver Operated Characteristic Curve, que permite identificar si un algoritmo funciona bien o no. Lo que hace esto es graficar lo que es la tasa de verdaderos positivos y la tasa de verdaderos negativos, el complemento de eso. Cuando uno hace ese gráfico, básicamente arroja algo que se conoce como la curva ROC y el área bajo esa curva se conoce como el AUC, el área under curve. Esa área under curve, mientras más cerquita uno, va a ser mejor.
se supone que debería ser mayor a 0.5. Aquí hice una breve explicación para que puedan leerlo si tienen tiempo, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es seguir trabajando sobre este data frame que ya teníamos, ¿no? Que es este, sobre el cual construimos el algoritmo. Y vamos a ir haciendo lo que es una curva ROC. En este caso particular voy a utilizar esta función que se llama predict. Y esa función básicamente te saca lo que son probabilidades de pagar, ¿no? Recuerden que ese es nuestro área objetivo. Lo único que necesitas es pasarle los datos originales, ¿no? Y con estas probabilidades tú puedes también sacar lo que son estructuras de la curva ROC. Yo en particular voy a trabajar solo con esto de acá, que va a ser el primer modelo que usamos. Entonces aquí sacamos las probabilidades, luego con la función ROCCurve pasas la variable objetivo y pasas la probabilidad. Eso te devuelve lo que es las coordenadas de la curva ROC. Y adicionalmente, como estos son dos coordenadas, la tasa de verdaderos positivos, la tasa de falsos negativos, tú puedes sacarlo en dos valores distintos y guardarlo. Como resultado, después uno puede hacer la gráfica de lo que es la curva ROC. Y en este caso particular van a observar que la ROC para este caso es 0.53. Eso quiere decir que no es tan bueno, porque es casi que lanzar una moneda al azar, ¿no? Así que tendríamos que utilizar más variables para hacer que el algoritmo fuera más robusto, ¿no? Y bien, eso es lo que está por acá. Para hacer que el algoritmo sea más robusto, lo que hice fue generar un nuevo data frame donde voy a utilizar variables numéricas como por ejemplo la cantidad del préstamo, la tasa de interés y el annual income, que es lo que ganan las personas. Esas variables las voy a normalizar, ¿ya? Con la función típica del z-score, que dice que es x menos la media sobre la desviación estándar de la columna, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo para estas tres columnas. Adicionalmente, hay una variable que se llama home ownership, que es si tiene o no casa. Y voy a utilizar dummies, ¿ya? ¿Por qué uso dummies? Porque son pocas categorías, ¿ya? Además, no hay un orden explícito en tener o no casa, ¿ya? Y aquí esta opción hace que no aparezcan columnas adicionales. Lo mismo para el propósito del préstamo, utilicé dummies. Y para lo que son el grado del préstamo, que es como una calificación, que habíamos visto que iba de la A a la G. Adicionalmente a estas variables explicativas, voy a generar la variable verification status como label encoder, para que solo sea una columna. Y lo que es el tiempo del último empleo también lo voy a utilizar con algo que se llama cat codes, porque son categorías, ¿no? Voy a hacer un label encoder porque eso sí tiene una escala ordinal. De la misma forma, con el término del préstamo, va de 36 a 60 meses, eso también se le hace una escala ordinal, y se agrega el intercepto, ¿ya? Ese data frame final sería el que vamos a utilizar para armar el algoritmo. Como ven, aquí aparecen las variables normalizadas, aparecen las variables dummies, de home, de propósito, de grado, y verification status aparece solo como una variable, una sola columna. Y lo mismo con el end length, el término, y el intercepto es una constante. Entonces, ahora vamos a hacer el algoritmo. Definimos la variable objetivo, lo on status, y definimos el data frame. Como ven acá, yo en este data frame no pasé la variable objetivo, porque no la necesito, ¿ya? Porque yo la tengo en el data frame original. Aquí le aplico el cat codes y eso se convierte en ceros y unos. Este data frame son las variables independientes, ¿ya? Entonces acá hacemos el algoritmo, le puse este nombre, logitfull1, al ajuste le puse el logitfull1 res o resultado, y después hice el sumario. Entonces en este caso particular ahí se logra ver de que el pseudo r cuadrado aumenta un poco más y uno puede interpretar algunas cosas que pueden ser relevantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí se ve que el verification status ahora no es significativo. Si uno va y mira el p-valor, que es esta columna de acá, se van a dar cuenta que básicamente ese p-valor es muy grande. Entonces, básicamente eso indica que uno no tiene un efecto significativo en la probabilidad de pago respecto a lo que es el verification status, ¿ya? Esa sería como una respuesta a nuestro interrogante. De la misma forma también podemos identificar otros coeficientes. Por ejemplo, aquí se ve el coeficiente negativo del loan amount. Eso quiere decir que mientras más grande sea el préstamo, menos probabilidad de pago, lo cual tiene sentido. La tasa de interés también, si aumenta, menos probabilidad de pago. Es inversamente proporcional, también tiene sentido.
Si la persona gana más al año, va a tener más probabilidad de pago. Eso también tiene sentido porque es positivo, una relación directa. Y así podríamos interpretar otros coeficientes. Ahí están varias preguntas que pueden leer, pero básicamente es lo que acabo de decir. Entonces, para asegurarnos de que efectivamente no hay una relación directa entre verification status y lo que es que la gente pague el préstamo, hice unas tablas de contingencia comparando distintas variables categóricas. Para eso utilicé esta misma función y ahí básicamente es lo mismo que usamos la última vez, la prueba chi cuadrado, sacar lo que son el p-valor y armar lo que son las tablas, ¿ya? Y ahí, como ven, comencé a hacer esto sobre distintas variables para identificar si es que había diferencias significativas en, por ejemplo, estar con ingresos verificados y en efecto afectar el pago de lo que son las cuotas. Y ahí, como uno puede observar, básicamente no hay como una relación muy diferente. En todos se observa que hay como un p-valor bien cerquita a cero, es decir, que hay dependencia. Y es algo interesante, es decir, que al final todas las variables que estamos considerando tienen un efecto en el verification status. Por ende, tiene sentido incluirlas, ¿no? Por eso no borré ninguna de las variables que están por acá arriba, ¿no? Y bueno, también hice unos box plots. Ahí, por ejemplo, veo que cuando la gente pide más dinero prestado, parece que está asociado a que se le han verificado los ingresos. Respecto a lo que son el annual income, no hay como una diferencia muy significativa, pero también tiende a aumentar levemente. A medida que la gente tiene ingresos verificados, el annual income aumenta. Y cuando miramos lo que son las tasas de interés, las tasas de interés más altas en mediana suelen ser para las personas que tienen ingresos verificados. Bueno, ahora la pregunta interesante que queremos resolver es si vale la pena verificar los ingresos de las personas para poder identificar si van a pagar o no. Y en general, lo que acabamos de mirar básicamente indica de que nosotros no necesitamos incluirlo para poder obtener un resultado relativamente óptimo. Para que esto tuviera sentido, hice un análisis de sensibilidad. Entonces, en base al modelo anterior, saqué las probabilidades. Saqué esas probabilidades y después básicamente hice un algoritmo sin el verification status. Estas son las probabilidades incluyendo el verification status. Recuerden que este algoritmo, que fue el que creamos por acá arriba, tenía esa variable, ¿ya? Este de acá. Este algoritmo, Logitful 1, este tiene el verification status como variable independiente. Saco las probabilidades, ¿ya? Lo guardo en este vector y después armo otro algoritmo sin esa variable. Saco las probabilidades sin esa variable y entonces hago el ROC de lo que son el algoritmo con verification status y sin verification status. Saco los AUC y armo la figura final. Entonces, ahí como resultado van a observar de que el AUC, tanto para con verification status como sin verification status, da lo mismo. Entonces, por análisis de sensibilidad, uno puede decir de que efectivamente incluir esta variable no tiene efecto significativo en pronosticar la probabilidad de pago, porque da el mismo AUC. Es decir, que sería una variable de confusión, una variable que no aporta, ¿no? Y ese sería como el resultado más importante, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues nada, nos dimos cuenta de que esa variable no es tan relevante. Hay otras más importantes seguramente, como el annual income, la tasa de interés, entre otras. Y cuando uno hace algoritmos tiene que tener cuidado porque los algoritmos son iteraciones y uno tiene que ir mejorándolos. Como vieron, las conclusiones cambiaron cuando hicimos el algoritmo sencillo y el algoritmo con todas las variables. Eso ocurre mucho porque usualmente hay variables de confusión que lo que hacen es que cuando se mezclan con distintas variables tienen un efecto residual, pero cuando aparecen solas tienen un efecto contrario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En este caso los efectos de confusión estaban asociados a la tasa de interés, al ingreso anual, al plazo del préstamo y combinado con el verification status parecía que no tenía efecto esa última variable. Y bueno, también aprendimos un poco sobre lo que son los p-valores, el modelo de regresión logística, la curva ROC, la interpretación, y en general eso sería como la idea. Recuerden que este algoritmo, a pesar de que se llama regresión, se usa para clasificación, ¿ya? Eso es algo importante. Y también recuerden que para clasificación binaria, las métricas usuales son la curva ROC, el AUC,
también lo que son el accuracy y precisión, entre otras cosas. Bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos otros algoritmos. Pero bueno, eso sería. Recuerden que el notebook está en el enlace de aquí abajo, en GitHub, y en YouTube también van a encontrar el enlace a Drive, donde está también la información. Y bueno, nada, eso sería en esta ocasión. Gracias, nos veríamos en la próxima. Hasta pronto.